Entonces, en el tema 5 tenemos lo que es la definición y los tipos de matrices. ¿Listo? Matrices, esto hace parte del álgebra lineal. ¿Listo? Ese es como el concepto general que engloba o que agrupa pues, los tipos de matrices, las aplicaciones y demás. Entonces, primero definamos qué es matriz. ¿Sí? Que ya lo tenemos como referente de la información que se nos brindaba ahora. Tenemos que la matriz, entonces es directamente un arreglo rectangular de números que están ordenados en filas y columnas. En filas y columnas. ¿Listo? Este arreglo rectangular de números, entonces, puede tener cualquier cantidad de filas, cualquier cantidad de columnas. Tengamos en cuenta que las filas, nosotros usualmente tenemos un concepto equivocado de las filas y las asimilamos con columnas, pero no lo son. Filas van de esta forma, columnas van de esta forma. ¿Listo? Eso quiere decir que las filas son las que van hacia los lados. Esas son las filas. Y las columnas las que van verticales. Eso es más fácil de identificar, dado que pues, tenemos como referencia las columnas de nuestras casas o de las construcciones como tal. Pero las filas, entonces, tenemos que es precisamente porque si usted está junto a otra persona, entonces filo viene de estar al lado de. ¿Listo? Entonces esas filas, cuando hablamos del filo de una persona, estaríamos hablando como de la parte del codo. Entonces, filo es porque está al lado. Lo mismo pasa con los números. Las filas son los números que se encuentran organizados uno al lado del otro, como cuando escribimos eh, una palabra, que las letras están una al lado del otro. O sea, por ejemplo, en este caso, en todo este renglón yo lo que tengo es una fila de letras. ¿Vale? Entonces vamos a organizar un conjunto de números. Por ejemplo, tengo ese conjunto de números. Entonces, ¿cuántas filas tenemos para ese conjunto? Pero nos damos cuenta que tenemos 3 filas, ¿no? Aquí tendríamos una primera fila, aquí tendríamos otra segunda fila y aquí tendríamos otra tercera fila. O sea que filas, en este caso, son 3. Las columnas nos vamos a encontrar que nuevamente también son 3. Entonces, columna 1, columna 2, columna 3. ¿Listo? 3 columnas. Entre el número de filas y el número de columnas vamos a tener el orden de una matriz, que es lo que vamos a definir ahora. Entonces, en este caso tenemos 3 filas, 3 columnas, recordemos, una matriz que va encerrada, que puede ser en paréntesis o puede ser en paréntesis rectangulares, como en este caso, o en paréntesis circulares, indiferente. Entonces, en este caso son 3 filas, 3 columnas. El orden de una matriz está dado por ese par de números. Entonces, el orden es como la clasificación que se le da a las diferentes matrices. Clasificación. ¿Listo? Dependiendo del número de filas y de columnas que tenga. El orden se expresa de la forma m por n. ¿Listo? Donde m va a corresponder a las filas y n va a ser las columnas. Entonces voy a colocarlo para que tengamos ahí fácil de identificar f por c, que sería filas por columnas. En este caso, el orden de esta matriz, ¿cuál sería? Ya nos habíamos dado cuenta que eran 3 filas por 3 columnas. Entonces esto sería una matriz 3 por 3. ¿Vale? Si yo tuviera, por ejemplo, este arreglo, 1, 4 y menos 3. ¿Esta matriz de qué orden es? De 3 por 1. Primero las filas. ¿Listo? Y en este caso tenemos una sola fila y tenemos 3 columnas. Entonces, en este caso sería 1 por 3. ¿Listo?
1 por 3, porque las filas son una y las columnas en este caso sí son 3. Entonces, esa sería la clasificación, ese sería eh, el orden. Si tengo la matriz, por ejemplo, 4, 3, 2, 1, menos 2, 3. ¿Esta matriz de qué orden es? Pero mientras lo... De 3 por 2. Ese sería de 3 por 2, correcto. Muy bien, en este caso esta matriz, si ustedes se dan cuenta, tiene fila 1, fila 2, fila 3, o sea que 3, y aquí tiene columna 1, columna 2, o sea que es 2. ¿Listo? Ese es de orden 3 por 2. En este caso de arriba, entonces era fila 1, pero teníamos columna 1, columna 2, columna 3, por eso el orden es 1 por 3. De esta misma manera podemos construir cualquier tipo de matriz, ¿listo? De cualquier orden. Y pues ahí es donde vamos a entrar a trabajar lo que es la clasificación de los tipos de matrices, ¿vale? Entonces vamos a verla rápidamente y ya ahorita entramos a profundizar en cada una de ellas. Entonces, tipos de matrices. Tipos de matrices. Tenemos como tipos de matrices los siguientes. Tenemos la matriz fila, tenemos la matriz columna, tenemos la matriz nula, tenemos la matriz cuadrada, tenemos matriz identidad, como las matrices principales. ¿Listo? Hay más, están las matrices triangulares, están las matrices conjugadas, pero eso las veremos más adelante. Entonces, la matriz fila es la matriz fila, ¿sí? Es de orden 1 por m. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una sola fila. Y cualquier número de columnas. ¿Listo? Entonces tiene una sola fila y cualquier número de columnas. Un ejemplo de esta matriz podría ser 2, 4, sin comas, ¿no? Solo están separados. 2, 4, menos 3, 5. Entonces, si nos damos cuenta, el orden de esa matriz es 1 por 4. Esa es una matriz fila, porque tiene una sola fila. Con la matriz columna pasa lo mismo. Entonces, es de orden, va a ser n por 1. Es decir, que tiene una sola columna. Y cualquier cantidad de filas. ¿Listo? En este caso podemos encontrar una matriz, por ejemplo, 4, 3, 2, 1. Qué sé yo. Así. Y ahí, pues ahí tendríamos entonces una matriz columna. ¿Listo? La matriz nula es fácil de encontrar, es de cualquier orden, pero está conformada solamente por ceros. ¿Listo? Cualquier orden, pero está conformada solamente por ceros. Entonces, por ejemplo, la matriz 0, 0, 0, 0. ¿Qué orden es esa? ¿Es esta matriz? 2 por 2. 2 por 2, ok, listo. Es una matriz 2 por 2, tiene dos filas, dos columnas y como solamente está conformada por ceros, es una matriz nula. Una matriz cuadrada. Entonces, una matriz cuadrada es aquella que tiene igual número de filas que de columnas. Igual número de filas que de columnas. Entonces, por ejemplo, esta que acabamos de escribir acá también es una matriz cuadrada porque es 2 por 2. ¿Listo? Y la matriz identidad, entonces, es aquella que tiene la diagonal principal conformada de unos, y todos los demás términos o todos los demás elementos son ceros. ¿Listo? Ahí yo mencionaba un concepto que es la diagonal principal, y es que en una matriz nos vamos a encontrar con dos tipos de diagonales.
que ustedes la recordarán de por allá de cuando abordamos el método de Kramer el año pasado. Y pues, por ejemplo, en esta matriz yo tengo esta primera diagonal. Esta es la que llamamos la diagonal principal. ¿Listo? Entonces, claro, en la identidad, pues esa diagonal tiene que estar conformada de ceros y todos los demás deben ser, perdón, esa diagonal está conformada de unos y todo lo demás debe estar conformado de ceros. ¿Listo? Y eso funciona en cualquier grado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esa expresión, esa es una matriz identidad. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra diagonal principal son unos, pues aquí está, diagonal principal, y todo lo demás es ceros. Entonces, 0 acá y 0 acá. Esta es cuadrada 2 por 2, pero si fuera una cuadrada 3 por 3 pasa lo mismo. 4 por 4 pasa lo mismo. ¿Listo? Debería pasar lo mismo para que fuese una matriz identidad. Tener en cuenta que esta matriz identidad debe ser cuadrada. ¿Listo? No existe una matriz identidad que no sea cuadrada, porque entonces no tendríamos una diagonal principal completa. ¿Vale? Entonces, esos son como los tipos de matrices que con los que vamos a trabajar inicialmente el día de hoy.